Continuamos esta tarde de viernes aquí en Bitácora Política. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Gonzalo Alonso, CEO de Clothing Tank. Si alguien sabe del comportamiento, del movimiento, del ánimo del mundo en redes sociales, y no exagero, es Gonzalo Alonso. ¿Cómo estás, Gonzalo? Héctor, gracias por la introducción, qué bárbaro. Llegamos en canoa, pero llegamos. Sí, es diluvia en la Ciudad de ya fuera en la Ciudad de México. México. Si no tienen que salir, señores, no salgan. Pues sí. Quédense viendo a Héctor hasta el ratito. Hasta en una hora más o menos. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué hay de ¿Qué nuevo? semana, oye? Fíjate que terrible, muy triste. Explotaron nuestros monitores sociales en Clothing Tank, Sí. Con terrorismo, evidentemente, ¿no? Y como no queríamos traerles al público un análisis de los que ya están escuchando en todos los demás canales, decidimos darle un enfoque especial. Entonces nos clavamos en los comentarios para entender qué está pasando, ¿no? El fenómeno de Charlottesville, comparado con lo que está pasando en Barcelona. Y entonces, lo que te das cuenta, desgraciadamente, es que hay un sentimiento muy extraño, diferenciado entre cuando los fenómenos de violencia de este tipo ocurren en Estados Unidos y cuando no. Y resulta que cuando ocurren en Estados Unidos, no hay relacionamiento con terrorismo. Y hay que preguntarse, ¿por qué? Y para que se den idea, en una semana entera del incidente de Charlottesville, hubo 1.2 millones de menciones alrededor del tema de Charlottesville relacionados a terrorismo. En 24 horas, en lo ocurrido en Barcelona, hubo 1.5 millones. Wow, 24 horas. Entonces nos preguntamos, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué no estamos? El modus operandi es el mismo, es un atropello, ¿no? Las razones de los grupos que lo incitan son más o menos las mismas, es decir, es un grupo exacerbado que persigue sus propios fines y que no le importa los otros y que los quiere perseguir con violencia, ¿no? Con vehículos de violencia. Y en eso nos encontramos una nota del Washington Post que dice: si los medios occidentales cubrieran los fenómenos en Estados Unidos, como los Estados Unidos cubren los demás fenómenos, nos encontraríamos claramente que Charlottesville sería terrorismo. Y que sería un terrorismo incitado además por neonazis, por grupos de supremacía caucásica o blanca, y que engañarnos es una mentira. Y entonces, fíjate, hicimos un análisis de los últimos 7 atentados terroristas en el mundo y quienes incitan la palabra terrorismo, y es la prensa americana. La prensa americana. Entonces, en todos los 7 casos, contando los últimos 2 de terrorismo en el mundo, sí, la prensa americana es quien incita la palabra terrorismo, mientras el resto del mundo recatadamente la mencionamos como debe de ser. Y cuando vemos los comentarios de lo que se promulga en Estados Unidos en la prensa de estos atentados, es decir, los videos, las fotos y todo esto, contra lo que está pasando en la prensa occidental, es dramática la diferencia. En Estados Unidos te pasan 20 segunditos en cualquiera de los canales de allá y no te pasa ningún atropellado, ni lo repiten ni nada. Y lo que estamos viendo ahora son todas estas fotos muy dramáticas de Barcelona, cuando los medios, sobre todo europeos, no lo están haciendo. Y entonces los medios europeos sí transmiten como tal los videos, las imágenes. No, sí, pero no te sacan el amarillismo ahí. Y la otra es que no usan la palabra terrorismo como un arma política. Que es creo que lo que nos están confundiendo en Estados Unidos. Correcto. En Estados Unidos creen que usar la palabra terrorismo les va a impactar a su poco o casi nada capital político existente. Y esto te digo es repetido. Entonces sacamos la nube de Charlottesville y claro, white supremacy, supremacía blanca, Trump, Charlottesville, pero nada de terrorismo, ¿no? Sacamos la nube de Barcelona y evidentemente eso es completamente otro rollo. Ahora, ¿hablan de terrorismo por hablar de terrorismo en Europa? No. Fíjate, paren terrorismo, stop terrorism. Así es. No al terrorismo, no terrorism. Y así te sigues en todo eso, es decir... No tenemos miedo, lo que hoy se gritó precisamente en Barcelona. ¿no? Es otra actitud, ¿no? Otra actitud completamente diferente. ¿Y por qué me preocupa? Porque México está a punto de entrar a una negociación de tratado de libre comercio con un gobierno que claramente, y perdón que lo diga, es racista. Y que claramente nos ha enseñado esta semana, no todos los americanos, no todo el gobierno, pero por lo menos la voz del gobierno lo que nos está indicando es que se niega a ver los hechos como los vemos en el resto del mundo para con su país y es bien rápido a soltar el manotazo allá afuera. Recordemos que el que no quiere decir que pasó en Charlottesville un acto de terrorismo es el mismo que nos dijo a nosotros que nos iba a construir un muro y que éramos violadores y que éramos, ¿no? Y ya no quiero seguir repitiendo porque me da mucho coraje, pero
queremos que sea una alerta, no en bitácora política allá afuera, de que esto es una realidad con la que tenemos que lidiar y vamos a tener que concertar para tener una negociación positiva, empezando por el Tratado de Libre Comercio y acabando por lo que dure la presidencia de este señor. Y ahora que mencionabas sobre todo la reacción, obviamente son cosas distintas, pero hablo en relación a la reacción de una ciudadanía sobre un tema en común, ¿no? Creo que hace falta mucho más Muchísimo. activismo y más solidaridad entre nosotros, cerrando filas, Claro. independientemente de quién esté en el gobierno, nos guste o no. Correcto. Pero ante un adversario tan grande, digo, adversario... Sí lo es. Es porque una no negociación, está del otro lado de la Así mesa. es. Sí, señor. Se requiere cerrar más filas y no lo estamos haciendo. Y hay que hacerlo con conciencia y con data. No nos engañemos que vamos a ir a toparnos con alguien que no es. Mejor abramos los ojos y así lograremos algo mucho mejor para el país. Sí, ese tema de que es nuestro amigo, somos vecinos, no. Ya están bastante claras las posturas. Acuérdense ¿no? que si algún día tenemos una desgracia así, nos dirán terroristas. Si pasa del otro lado, será un acto de violencia. Y eso no lo podemos perder de vista. Tienes razón. Muchas gracias, Gonzalo, por traernos esta información. ¿En dónde se pueden ver las gráficas, los datos, los detalles? Cloudertank.com, en @Cloudertank o en tu Twitter de handle o en el Twitter de handle de Bitácora Política y de Bloomberg, el financiero Bloomberg. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Héctor. Muy Qué buenas gusto tener